Bueno, el día de hoy, queridos amigos, voy a hablar de el misterio de René Le Chateau. Bueno, en francés se diría René Le Chateau. René Le Chateau. Un misterio del cual yo me enteré a través de este libro que les he mostrado algún momento, que se llama El Enigma Sagrado. Libro, obviamente, que tiene este título en español, pero que en inglés se llama The Holy Blood and the Holy Grail. La Santa Sangre y el Santo Grial. Bueno, mi tío tenía este libro, me lo prestó, o creo que se lo prestó a mis padres, de hecho. Yo me lo leí, o traté de leérmelo de muy joven, a los 14 años más o menos, y realmente no lo entendí en su totalidad. Me quedó, obviamente, una sensación de curiosidad, porque tiene en sus páginas una historia bastante interesante, que, como dicen las buenas películas de terror, está basada en hechos reales. Pero esto sí realmente está basado en hechos reales. Así que el día de hoy, queridos amigos, déjenme contarles la historia del misterio de René Le Chateau. René Le Chateau es este pueblito que estamos viendo al sur de Francia, en el área que antes se conocía como Languedoc. Tiene una historia bastante peculiar. En el 121 a.C., esto fue conquistado por Roma. En el 412 fue saqueada por los visigodos, que son unos bárbaros de los pueblos germánicos. En el siglo XII fue refugio de los cátaros, y los cátaros no son más que una secta, podríamos decir, gnóstica. Ya hemos hablado acerca del gnosticismo, este cristianismo primigenio, o sea, los orígenes del cristianismo. Los gnósticos eran estas personas que creían que no existía un solo Dios creador, sino dioses creadores, uno que era el representante de la oscuridad y otro de la luz, de la maldad y del bien, etcétera, etcétera. En esto, pues, se diferenciaban obviamente de los cristianos que conocemos hoy en día. Esto pasó en el siglo XII y fue un refugio para esta secta hasta 1910, cuando fueron erradicados, no de forma muy pacífica, sino más bien violenta, por las cruzadas albigenses. Que las cruzadas, como ustedes saben, son guerras para acabar con todos los que no profesen la fe cristiana tal y como se creía que debía profesarse. En 1362, las tropas de Enrique de Trastámara, también conocido rey de España, destruirían este pueblo casi totalmente y sería reconstruido para finales del siglo XIX. Ahora ustedes dirán, ¿por qué este pueblo, que hasta donde yo vi en el último censo del 2008, que está registrado en internet, tenía solo 100 personas habitándolo? Y ustedes dirán, ¿por qué es tan importante este pueblo? Bueno, no solamente que está rodeado de leyendas, no solamente que tiene una historia muchísimo, muy interesante, como les digo, pues con los cátaros, con las cruzadas, etcétera, etcétera, sino que, como ustedes verán, es un punto estratégico, militarmente hablando. Si ustedes ven desde aquí, desde este pueblo, pueden ver absolutamente todo el territorio que le rodea. Lo cual es obviamente un grandísimo punto estratégico en una guerra. Pero vamos a ver que no solamente eso llama la atención acerca de este pueblito francés. Hoy en día hay una ordenanza municipal que prohíbe las excavaciones en este pueblo, así como lo oyen.
Las excavaciones están completamente prohibidas en el pueblo de Rennes-le-Château. Y ustedes dirán por qué. Está prohibido excavar. Bueno, pues en realidad es que se dice que en este pueblo se encontraría uno de los tesoros más invaluables de lo que se conoce en la historia de Francia. Ahora les voy a contar la primera parte de este misterio. Todo llevado de la mano de este librito, que prometo volver a leérmelo y contárselos en su totalidad, poco a poco, y luego obviamente ver en qué se encuentra, en qué estado se encuentra este gran misterio que rodea a Rennes-le-Château. Los autores de este libro, que pueden leer ahí sus nombres, el señor Bayen, Leigh y Lincoln. Alguno de ellos se encontró algún momento en un libro, déjenme ver, tengo aquí anotado, un libro llamado Tesoros del Mundo de Robert Charroux, publicado en 1962 en París, que era básicamente un compendio de historias de tesoros de todo el mundo. Pero aquí el señor Charroux hacía alusión al tesoro de Rennes-le-Château. Todo empieza con la historia del párroco de este pueblo llamado Berenguer Saunier. En francés sería algo así como Berenguer Saunier. Bueno, el señor Saunier. El nuevo párroco llegaría al pueblo el 1 de junio. Tenía 33 años de edad. Y en ese momento el pueblo contaría con 200 habitantes. 200 habitantes, ¿se dan cuenta lo pequeñito que era este pueblo? Bueno, tenía 33 años de edad. Y hasta 1891 sus ingresos pues eran los normales para un párroco del pueblo, contando con las limosnas, etcétera, etcétera. Tenía una vida de párroco bastante tranquila. Este pueblo estaba bastante alejado, como ustedes ven, y de hecho se dice que fue enviado acá porque algo hizo y sus superiores dijeron mándale lejos y le mandaron a Rennes-le-Château. Craso error, si es que querían que Saunier se pierda en un pueblo desconocido para siempre, pues le salió el tiro por la culata. Saunier tenía una empleada campesina llamada Marie Denarnaud, ¿sí? Denarnaud. Marie, bueno, la María, le vamos a decir. Este señor quería restaurar la iglesia del pueblo, porque ya estaba como que se caía. Lo que es interesante es que esta iglesia se levantaba sobre los cimientos de una estructura visigótica, o sea, de los visigodos, que databa del siglo VI, o sea, estaba bastante viejita ya la iglesia y los cimientos sobre todo. Al final, en 1891, empieza a restaurar la iglesia, tomando prestados ciertos fondos del pueblo. Y resulta que en la piedra del altar, es decir, en la mesa, que era una piedra que estaba posada sobre dos pilares de la misma época visigótica, retira la piedra del altar. Y en estos dos pilares, dos columnas visigóticas, encuentra que una de ellas estaba hueca. Y dentro, según cuenta el relato, había 4 pergaminos dentro de unos tubos de madera lacrados. Todo esto que les estoy contando, atención, es lo que cuenta en el libro Los Tesoros del Mundo. Aquí es donde nace la investigación de los autores del libro El Enigma Sagrado. Se dice que estos pergaminos tendrían genealogías, es decir, la línea de sangre de ciertos personajes. Una databa de 1244 y otra de 1644. Y los otros dos documentos serían redactados en 1780 por uno de los predecesores de Saunier.
el padre Antoine Bigot. Espero pronunciar bien, pero bueno, es Antoine Bigot. Que fuera no solamente párroco de René-le-Château, sino que además era capellán de la familia Blanchefort. Blanchefort. ¿Por qué es importante esto? Cerca de René-le-Château está el castillo de Blanchefort, hogar del señor Bertrand de Blanchefort en su época. Es terrible mi francés, perdón. ¿Quién era este señor Bertrand? Era ni más ni menos que el cuarto gran maestre de los templarios. Título bastante grande, si es que ustedes conocen lo que son los templarios, ¿no? Presidió esta orden a mediados del siglo XII. Hola, señor francés, dice. Sí. En fin, que en estos pergaminos que este párroco anterior había redactado, se encontraban unos textos, supuestamente eran como citas de la Biblia, pero había ciertos párrafos incoherentes. Bastante incoherentes. De hecho que no tenían sentido. Las palabras estaban unidas como de forma extraña. Y en otro, en cambio, había ciertas letras que estaban más arriba de otras. El señor Saunier, que ya hablaba algunos idiomas como el hebreo, latín, etcétera, eso era lo que se daba en los padres de esa época, se pone a revisar esto y obviamente se da cuenta de que esto es como una especie de código. Es como un mensaje cifrado, dejado por un párroco hace mucho tiempo, escondido dentro de esta columna, al lado de estos otros dos rollos que tenían genealogías. Y nada, pues, obviamente, como un curita bien mandado, se pone a tratar de descifrar. Y bueno, el primero que logró descifrar más o menos, el primer párrafo, no completo, ¿no? No estoy hablando de que lo descifró por completo. Dice lo siguiente: Pastora, nada de tentación. Poussin, Teniers, guardan la llave. Paz 681. Punto. Por la cruz y este caballo de Dios, coma, completó o destruyó este demonio del guardián al mediodía. Punto. Manzanas azules. Bastante extraño. Y en el otro, en el que solamente tenía las letras levantadas, lo único que tuvo que hacer es poner las letras que estaban más arriba en la línea, juntas, y pues salió este mensaje. A Dagoberto II, rey, y a Sion pertenece este tesoro, y él está allí muerto. Ese sería el mensaje cifrado que encontró en este párrafo con las letras levantadas. Con la autorización del alcalde del pueblo, Saunier viaja a presentar el descubrimiento a su superior, que vendría a ser el obispo de Carcassona en esa época. Y el obispo, cuando ve lo que tenía entre sus manos el párroco, le envía inmediatamente a París para que se presente con unos conocidos suyos que según él le iban a ayudar con la cuestión. Y aquí empieza a ponerse ya extraña la situación. Saunier se va a ver con otros curitas que eran expertos en lingüística y paleografía, y se sabe que uno de ellos no solamente era experto en esto, sino que además era bastante entusiasta de los temas ocultos y esotéricos. En fin, que el señor Saunier se pasa 3 semanas en París, y antes de llegar a París compra reproducciones de 3 cuadros, entre ellos un cuadro bastante importante para la historia que se llama Los Pastores de la Arcadia, cuyo autor, mejor dicho, es nada más y nada menos que Poussin. Creo que así se pronuncia, Poussin. Claro, y Poussin vendría a ser uno de los nombres que
hacía alusión parte del mensaje cifrado, que decía: Pastora, ninguna tentación que Poussin Teniers tienen. Algo ya sabía este man, o sea, algo ya sabía para el momento en el que viajó a París para pasar comprando estos cuadros. Precisamente uno de los autores que se mencionaban en el mensaje secreto. La cosa es que cuando vuelve Saunier de París, continúa la reconstrucción de la capilla. Pero ya no era una reconstrucción como antes, empezó a hacer cosas extrañas. Atención que muchas de las cosas que yo les estoy contando son cuestiones históricas totalmente comprobadas, y de hecho la capilla existe ahora. Y por algo es que el gobierno, la alcaldía de René-le-Château prohíbe a los visitantes de excavar ahí, porque el lío fue tan grande que hasta ahora la gente va ahí en busca de la resolución de este misterio. La reconstrucción de la capilla ya no era como antes. Empezó a hacer cosas extrañas el padrecito Saunier. Empezó exhumando una losa de una tumba que databa del siglo VI o VII, arrancó una lápida que era de la marquesa de Hautpoul de Blanchefort, de nuevo esta familia metida en esto. Y en esta lápida había unas inscripciones incoherentes, que ahora se sabe, alguien ya había copiado antes de que Saunier quite la lápida. Y oh sorpresa, que esta inscripción también tenía un código cifrado, y cuando se lo resolvía daba exactamente el mismo mensaje que daba uno de los rollos encontrados en las columnas. También Saunier empezó a tener correspondencia que no le era normal para un cura, un párroco de un pueblo tan alejado. Correspondencia con personas en Suiza, en España, en otros lugares. Empezó a coleccionar sellos que eran bastante caros en esa época sin ninguna razón, y empezó a hacer transacciones con bancos. De hecho, uno de los bancos más grandes de la época mandó a un representante a hablar con el curita. Y para 1896 ya empezó a gastar en serio grandes cantidades de dinero. De hecho, cuando murió en 1917 se estima que su patrimonio era de millones y millones de libras. Obviamente, ahí empieza el misterio. ¿Por qué, luego de descubrir estos rollos, que no es que se lo inventó el man y ya, y la leyenda siguió, había trabajadores que aún vivían, que dieron constancia de que trabajaron en la reconstrucción y efectivamente vieron sacar los rollos de las columnas? ¿Por qué de pronto este curita, un párroco común y corriente que ganaba lo normal para su oficio, empezó a tener millones de libras? ¿Qué encontró? ¿A dónde llevaban estos rollos? No solamente hizo esto que les cuento, sino que construyó una carretera al pueblo, lo cual me parece increíble. Hizo las instalaciones para tener agua corriente, también me parece increíble. Pero ahí empiezan las cosas extrañas. Construyó una torre llamada la Torre Magdalena, que se puede ver en el video. Sí, señores, esta es la Torre Magdalena. Como su nombre lo indica, es una torre dedicada a Magdalena, a María Magdalena. Además edificó una casa en el campo que se llamó la Villa Betania. Pero cuando redecoró la iglesia puso cosas extrañas. Primero, en el dintel de la entrada puso una inscripción. Una inscripción en latín que decía: Terribili est locu iste. ¿Qué significa? Este lugar es terrible. Pueden ir a ver todavía la inscripción si quieren, si tienen para los pasajes. En el interior de la capilla, y aquí es donde se siguen poniendo las cosas bastante densas.
En el interior de la capilla el señor Saunier decide poner una estatua. Normal. El problema es que la estatua era de el demonio Asmodeo. Esta es la estatua que adorna el interior de la capilla. Para las personas que les entusiasma la demonología, pues es bastante conocido que el demonio Asmodeo es el custodio de secretos y el guardián de tesoros ocultos. No solamente eso, obviamente como toda otra iglesia, esta iglesia contaba con las estaciones de la cruz que tienen todas las iglesias. Ustedes han visto las estaciones de la pasión de Cristo. Pero lo raro era que en cada una de las estaciones de esta iglesia había alguna incongruencia. Por ejemplo, asoma de la nada un niño envuelto en una manta escocesa. Y aquí, dato aparte, Escocia fue uno de los pocos lugares donde los templarios seguían siendo legales, digamos, no eran herejes. En la estación en donde el cuerpo de Jesús supuestamente está ingresando al sepulcro, se ve que es de noche, cuando supuestamente se conoce que Jesús no ingresó al sepulcro en la noche. Todo esto no pasó desapercibido para las autoridades. En un momento dado le llamaron, le confrontaron y le dijeron que por orden de su superior tenía que ser trasladado del pueblo. Tenía que salir de René-le-Château y le iban a mandar a otro pueblo. Él hizo caso omiso a esto. Así que un tribunal de la iglesia, un tribunal de superiores, cesó las funciones del señor Saunier y le dijo: nada, ya no puedes ser párroco, si no nos haces caso, pues se acabó. A la ALB. ¿Sabe qué hizo Saunier? Saunier envió una carta directamente al Vaticano. Apeló directamente al Vaticano e inmediatamente fue restablecido en sus funciones. ¿Se dan cuenta de lo extraño y misterioso que resulta todo lo que pasó después de que él encontrara estos rollos? Y ahí no termina, porque quizás lo más extraño de esta historia es su muerte. El 17 de enero de 1917, el señor Saunier sufre una apoplejía. Dato curioso, el 17 de enero era exactamente la misma fecha que tenía inscrita como fecha de defunción la lápida de la señora Blanchefort que Saunier quitara. Pero ¿qué es lo más sospechoso? Más aún que esta lápida tenga la misma fecha que el día en que sufrió la apoplejía, lo más misterioso es que María, la empleada, encargara un ataúd 5 días antes, el 12 de enero. Se cuenta, o cuenta al menos el relato, que se llamó a un sacerdote para que le dé la extrema unción, el último sacramento. Fue a confesarlo. Y se dice que luego de escuchar la confesión, salió totalmente perturbado y le negó el sacramento. No le dieron la extrema unción y el 22 de enero Saunier muere sin haber sido perdonado por sus pecados, porque nunca le dieron la extrema unción. Y cuando muere, su cuerpo
es vestido con sus mejores galas y es expuesto para el pueblo. Y empiezan a llegar personas desconocidas a rendirle tributo al pueblo y a visitarle. Obviamente todo el mundo estaba esperando el testamento de Saunier, porque era de millones y millones de libras. Resulta que le había dejado todo el dinero a su criada, a Marie, a la María. Y no se sabe muy bien si es que le dejó antes o ella simplemente siempre fue el testaferro de todos los millones de libras que tuvo. El punto es que María se quedó con absolutamente toda la fortuna que tenía Saunier. Y pues ella siguió viviendo en la villa Betania, hasta 1946, cuando al final de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno francés decide cambiar la moneda. Y cuando tú ibas a cambiar tus billetes por la nueva moneda, tenías que decir de dónde viene tu dinero. Y aquí viene otro punto raro de la historia, porque Marie prefirió agarrar todos sus millones y quemarlos, con tal de no decir de dónde provenía todo el dinero. Y vivió humildemente en la villa Betania. De hecho, se sabe que en un momento dado puso de venta esta villa. Y su comprador fue el señor Noel Corbu. Y le dijo a él que antes de morir le iba a confiar un secreto. Un secreto que no solamente le iba a hacer rico, sino que además le iba a hacer poderoso. Pero, el 29 de enero de 1952, María sufre una extraña apoplejía que a ella sí le deja totalmente incapacitada de articular palabra, y por lo cual el señor Corbu nunca llegó a saber el secreto que María le prometió decirle antes de que compre casa. Y hasta aquí vamos a dejarlo, porque ahí es donde concluye el relato mencionado en el libro Los Tesoros del Mundo, publicado en 1962. Y esta es la primera parte del misterio de René Le Chateau. En la siguiente parte, cuando ya avance un poco más en mi lectura, les voy a contar cuáles son las conclusiones a las que llegan los autores acerca de cuál podría ser este secreto. Y sobre todo, ¿por qué el libro tiene un grial en la portada? Se llama en español El Enigma Sagrado. Eso sería todo por hoy, queridos amigos. Espero que hayan disfrutado de este relato del Jueves de Terror de la República Independiente de Panchania. Prometo seguirles contando. No se olviden de poner en los comentarios algún otro tema del que quieran que hable en los Jueves de Terror. Acuérdense que todo este contenido está siendo subido al YouTube, por si quieren recomendarlo o quieren que alguien más pues lo vea y se haga adicto al Jueves de Terror. Muchísimas gracias por el apoyo, como siempre. Y nada, nos veremos en el siguiente streaming aquí en la República Independiente de Panchania. Muchísimas gracias a todos los biteros, a toda la gente que me mandó sus bits, a toda la gente que me apoyó el día de hoy y a los nuevos suscriptores como Iwi Arutam. Si estás viendo esto en YouTube, puedes venir a vernos en vivo todos los jueves aquí en el Twitch, twitch.tv/Pancho Pinachi. Y muchísimas gracias por darle like,
por suscribirte a mi canal. Y será hasta el próximo jueves de terror. Gracias a todos. Nos vemos muy pronto. Chao.